con más, señores y señores. Solo faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. A levantarse se ha dicho, esto es Hola Mañana. Vamos a conversar con el concejal Hugo Siles. ¿Cómo le va, don Hugo? Bienvenido. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el Consejo. Vemos la agresión al señor Ábalos. Vemos que Desiree Bravo dice que se va a acoger a la ley y que no va a dejar su cargo porque sus abogados dicen que ella estaría habilitada. Concejal, ¿a qué se debe la crisis interna que asume ahora el Consejo Municipal? Bueno, hay diferentes sucesos y acontecimientos, cada uno particular. En primer lugar, los concejales del oficialismo, los concejales que pertenecen a la agrupación del alcalde, están siendo demandados por el propio alcalde por un supuesto hecho de incumplimiento de deberes en la no presentación o la no aprobación de los estados financieros. Ese es un proceso que yo considero absolutamente irregular, porque al final quien debería estar sentado en todo caso en la acusación y en las explicaciones por qué no llevó esos informes o los estados financieros a tiempo al Ministerio de Economía y Finanzas son la gente del Ejecutivo Municipal. El Consejo solo aprueba, rechaza y tiene tiempos. Y obviamente los descargos ahí son suficientes como para mostrar de que este es un proceso, por lo menos ese proceso, que no va a tener ningún asidero y no va a tener ninguna viabilidad para poder inculpar a los concejales, porque la labor del concejal, Fabiola, es esa precisamente, la de aprobar, rechazar, y para eso tienen un tiempo. Con relación al otro suceso referido a el proceso que se le sigue a la colega presidenta del Consejo, ese es un hecho particular, propio de una investigación y de una denuncia que ya avanzó el Ministerio de Educación por supuesta falsificación de títulos de bachiller. Es un proceso que no puede estar de ninguna manera implicado con algún tipo de expresión política, porque es un proceso que corresponde obviamente al interés de la presidenta del Consejo, porque la documentación, los documentos supuestos falsificados son única y exclusivamente en relación a la propia presidenta. Entonces, no hay aquí ningún tipo de situación de expresión política y coincide esto con la crisis, en todo caso, en el Consejo. Pero ese proceso ha estado... ¿Ese proceso afectaría? Bueno, ese proceso... En la cabeza del Consejo. Bueno, sin duda, porque ella es la presidenta del Consejo y tiene que ir a un juicio para demostrar su inocencia o la culpabilidad. Días pasados llegó un auto, una sentencia constitucional que rechaza el incidente, el recurso que presentara la presidenta del Consejo para no ser suspendida de manera temporal, como dice la ley de marco de autonomías. Yo he visto con mucha preocupación de que se intentan mezclar las cosas, porque al final la asistencia de un barrio, de unos vecinos supuestos en días pasados, no es hacer las cosas... Eso justamente le quería comentar. ¿Por qué había manifestaciones el miércoles en puertas del Consejo? ¿Quiénes eran ellos? Hay quienes dicen que era gente llevada por la misma concejal. Hay gente también dice que todo estaba planificado y que lo único que querían era impedir la sesión. ¿Qué tiene usted de esas versiones? El objetivo declarado por lo que hemos podido ver y conociendo un poco a los funcionarios y la gente que estaba en las afueras del Consejo, un 80% de la gente que estaba afuera del Consejo son funcionarios municipales, que curiosamente son funcionarios municipales atribuidos a las influencias o a la relación con la presidenta del Consejo. No se puede a estas alturas venir a querer mostrar de que habían vecinos que curiosamente ese día estaban imposibilitando la asistencia de los concejales al Consejo. Lo que lisa y llanamente se estaba buscando en ese momento era no sesionar, no aperturar la sesión para que no se dé lectura a esa carta, a ese, mejor dicho, a esa sentencia constitucional. Y con pero gran asombro uno escucha las declaraciones de la presidenta del Consejo, que no sabía quiénes eran, que por qué estaban así, que no la dejaban entrar. Realmente esas prácticas que se desarrollan son pues poco creíbles. Lo claro acá es que la presidenta del Consejo no quiso que se sesione y lo más grave
que el Consejo Municipal, por espacio de un tiempo, unas horas, estuvo cerrado y se le impidió el acceso a los concejales. Yo vi que incluso al concejal Saavedra, a la concejal Cibela Ortiz y al concejal Ábalos, no solamente no lo dejaron entrar, sino habían intentos de agresión. Al concejal Ábalos en una actitud... ¿Cómo evalúa usted la agresión que tuvo el concejal Ábalos? Totalmente reprochable. Nadie puede hacer uso de la fuerza, desarrollar ese tipo de agresiones a concejales que tienen, primero que tienen una investidura. Es decir, yo considero temeraria, agresiva, insolente la actitud de gente seguramente motivada por precisamente la misma gente que estaba intentando no promover la sesión del Consejo, que ha procedido a esta agresión. Me solidarizo con el colega Ábalos porque al final yo he visto en otros lugares cómo gente de la alcaldía pagada, gente que intenta obstaculizar procesos, hace este tipo de alusiones, de intervenciones, de agresiones que son inaceptables. En lo personal, yo no aceptaría ningún tipo de acción violenta o de agresión cuando uno está en el uso de sus atribuciones, sus facultades, como es el caso del colega Ábalos, que estaba obviamente ingresando a su oficina y no puede en todo caso recibir ese tipo de agresiones. Ahora, ¿cómo ve usted la situación de la presidenta del Consejo? ¿Debería dejar el cargo la presidenta y seguir solamente siendo concejal? Hasta que se aclare cuál es la situación en la que ella se encuentra, porque recordemos que la señora decide, dejando su cargo, entraría en su lugar el coronel Soruco, ¿verdad? Mire, la ley marco de autonomía, Fabiola, prevé un procedimiento para la suspensión temporal de autoridades. ¿Por qué la suspensión temporal? Se supone que cuando hay un proceso judicial, un proceso que señala la acusación formal de la Fiscalía, porque hay una base de investigación que da como conclusión que en una primera parte existen los indicios para ir a un juicio, porque hay materia, porque hay pruebas, se supone que la ley está relacionada con la necesidad de no protagonizar en el proceso judicial obstaculización. Lo que ha pasado, por ejemplo, ella en su condición de presidenta, de alguna manera movió algún tipo de influencia para que en ese momento hayan vecinos, hayan funcionarios que obstaculicen el ejercicio de una sesión. Por eso es que la ley prevé que mientras dure el proceso de acusación formal y de juicio, la autoridad debe ser suspendida temporalmente del cargo. Está precisamente para que no haga uso de sus influencias y de su cargo para obstaculizar la investigación. Por eso considero que incluso desde el punto de vista ético y moral, cuando uno está con la duda razonable, cuando hay un proceso judicial, debe acogerse precisamente, voluntariamente también, a demostrar que en el proceso judicial uno o es inocente o es culpable. Entonces la presidenta del Consejo, dejado el cargo. Sin duda, debe ser suspendida temporalmente y ella demostrará fuera del cargo, fuera de esa investidura, su inocencia. Pero no puede a estas alturas promover este tipo de hechos o de actos. Yo escuchaba ayer con mucha pena que los abogados, en una especie de léxico jurídico, decían en la sentencia de Sucre no dice que debe ser suspendida. Claro que no dice que debe ser suspendida, pero el vicio más antiguo que corresponde a la acusación formal y la nota que envió el fiscal al Consejo dice que se debe proceder a la suspensión. Obviamente hay una acusación formal. Los concejales son conocedores de la ley y saben que en el debate y en la deliberación que debe hacerse una vez que se continúe con la lectura de la correspondencia de la sesión que fue interrumpida por la propia presidenta, debe procederse a la suspensión. Ahora, obviamente que las especulaciones sobre quién asume, a quién le corresponde la sucesión... Pero le tocaría al señor Freddy Soruco, ¿verdad? Hay un debate que se debe instalar. ¿Por qué? Porque según el reglamento de debates, sí le corresponde a la vicepresidencia asumir en ausencia de la presidencia. Pero el Consejo Municipal sancionó hace algunos meses atrás la ordenanza ley 01, que establece que en estos casos
el Consejo debe promover una nueva elección. Entonces, si la ley ordenanza 01 es superior al reglamento, entiendo yo que se debería aplicar la ley ordenanza y en este caso el general Soruco probablemente asumiría por un espacio reducido de tiempo hasta que el Consejo se reúna y pueda elegir un nuevo presidente. Entonces, por favor, no hay esas susceptibilidades de que la alianza Massa-CIP se haría cargo de la presidencia y estaría detrás del cargo de la presidenta. Pero, no se especule eso porque al final la ley ordenanza 01, aprobada hace algunos meses atrás, establece que el Consejo, en ausencia de la presidenta, en estos casos cuando hay suspensión temporal, tiene que hacer una nueva elección. Entonces, pero ¿por qué cree usted que hay el temor en los demás concejales que afines al MAS tomen el Consejo? Tal es el caso del general Freddy Soruco, que como usted ya nos está explicando, nos dice que tiene que ir a una reelección, pero si en esa reelección gana el general, ¿por qué los demás concejales tienen el temor de que el MAS tomen riendas en el Consejo? No, porque Fabiola es una especulación política sin fundamento, porque finalmente el MAS, la alianza Massa-CIP en el Consejo Municipal tiene solamente 4 votos. Y esos 4 votos no son suficientes para poder, en la elección de una directiva, o por lo menos de la presidencia, asumir con los 4 votos la presidencia. No es posible. Políticamente, bueno, todo es posible, pero matemáticamente es imposible. Por lo tanto, la lógica en este caso supone que frente a una suspensión temporal de la presidenta, aplicando la ley 01, ley ordenanza 01, que está vigente, tendría que los 11 concejales decidir y definir sobre un nuevo presidente. Y como en todo caso los colegas oficialistas tienen mayor votación, tienen mayor número de votación, es prácticamente seguro por descontado que el presidente o la presidenta del Consejo, frente a la inminente suspensión temporal de la presidenta Desiree Bravo, tendría que ser uno de los correligionarios o de los de la agrupación del alcalde. Entonces, no podemos a estas alturas, yo he escuchado en algunos círculos políticos decir el MAS o la alianza Massa-CIP estaría atrás. No, la ley 01, ordenanza sancionada, establece un procedimiento y en ese procedimiento favorecería la elección de un presidente o una presidenta del Consejo que sea de la agrupación del alcalde.